Hola, mi nombre es Andrea Flores y hoy voy a hablar sobre la ciencia de Copérnico. Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco que formuló la teoría heliostática del mundo en la primera mitad del siglo XVI para describir los movimientos celestes. Comentemos primero un poco sobre el contexto en que vivía. Él tomó los votos como canónigo de la Catedral de Fromborg y como miembro de la Iglesia tenía acceso a las universidades más prestigiosas de Italia. Era un conocedor de la obra de Ptolomeo gracias a los árabes. Además, en las universidades europeas también se estudiaban las obras de Platón y Aristóteles. En la época se habían llevado a cabo los viajes de los príncipes lusitanos y los príncipes hispanos, los cuales le sirvieron para justificar la esfericidad de la Tierra. Se dio la invención de la imprenta, que fue fundamental para la conservación de su obra, que fue muy perseguida. Se presentó la división de Europa en Europa católica y protestante, que esto de alguna manera favoreció el desarrollo de la ciencia copernicana, porque no había una autoridad absoluta que previera la obra de Copérnico, de manera que si en algún momento su obra fue perseguida en algún punto de Europa, en otros lugares se movía libremente. Copérnico dio inicio a lo que se conoce como revolución copernicana al confrontar la teoría geocéntrica tradicional con su sistema heliocéntrico, o más precisamente heliostático, ya que en su modelo del mundo el Sol no se encuentra en el centro, sino como en el centro, es decir, que ocupa un lugar cerca de un punto ecuante central. En otras palabras, se habla de un Sol aproximadamente central y sin ningún movimiento. A pesar de que en la antigüedad ya se habían propuesto teorías similares, la importancia de esto radica en que fue luego de Copérnico cuando se consideró y se aceptó esta teoría. Él escribió 2 obras independientes que nos ayudan a comprender las características del sistema del mundo copernicano, entendiendo por mundo aquello que está en perpetuo movimiento, un concepto heredado de la tradición medieval. Estas son las 2 que se presentan acá. La primera, traducida al español como Sobre las revoluciones de las esferas celestes, donde se evidencia una clara vinculación entre la astronomía y la matemática, ya que realiza demostraciones matemáticas de los movimientos y ubicaciones de los cuerpos celestes. Y la segunda obra, traducida como Pequeños comentarios, donde presenta consideraciones cosmológicas generales de tipo argumentativo. En cada obra se presentan unos postulados y coinciden en 3 de ellos. En primer lugar, el tamaño de la Tierra es insignificante con respecto al enorme tamaño del universo, es decir, la distancia entre el Sol y la esfera de las estrellas fijas. Entonces, el universo de Copérnico es mucho más grande que los clásicos sistemas universales. En segundo lugar, el Sol está como en el centro del mundo. Todas las esferas giran en torno a él, pero este no es el centro del universo, sino un cuerpo celeste que cumple funciones de ser referencia de dichos movimientos. Y en tercer lugar, los movimientos retrógrados observables de los 5 planetas son producto de la combinación del movimiento de traslación de la Tierra y el de los planetas. Estos movimientos son entonces aparentes y son un efecto óptico, puesto que observamos desde una Tierra en movimiento. Los otros postulados que se presentan en esta obra se pueden resumir en lo siguiente. En primer lugar, no hay un centro único para los movimientos celestes, para las esferas celestes. Cada uno de ellos tiene su propio centro, el cual no es material, sino un punto matemático. En segundo lugar, la Tierra solo es el centro de la gravedad terrestre, es decir, de aquel fenómeno que mantiene unidas las cosas a la Tierra, incluida la Luna, en un mismo sistema físico. En tercer lugar, cualquier movimiento que parezca acontecer en la esfera de las estrellas fijas no se debe en realidad a ningún movimiento de esta, sino más bien al movimiento de la Tierra. La Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje de 24 horas y la esfera de las fijas permanece inmóvil, produciendo un efecto visual del movimiento de esta. Y finalmente, los 3 movimientos que se observan del Sol también son aparentes y observables. Estos no se deben en realidad a que él se mueva, sino al movimiento de la Tierra y de nuestra propia esfera, con la cual giramos en torno al Sol exactamente igual que los otros planetas. Allí se afirma que la Tierra tiene más de un movimiento, que son el de rotación, el de traslación y el de precesión de los equinoccios respectivamente. En otras palabras, es la Tierra la que tiene movimientos y no el Sol. Respecto a la otra obra de Copérnico, él expone que la Tierra tiene varios movimientos que a su vez responden a los interrogantes que se habían tratado de solucionar en la antigüedad. Esto es la retrogradación de los planetas, su acercamiento y alejamiento con respecto al observador y sus cambios de velocidad en sus irregulares órbitas aparentes.
y pretende mostrar que las órbitas reales de los planetas, incluida la Tierra y la Luna, son circulares y perfectas de la misma manera que lo sostuvieron los clásicos. Entonces, los postulados de esta obra, que son independientes al anterior, son los siguientes: que el mundo es esférico, la Tierra es esférica, el movimiento de los cuerpos celestes es regular y circular, perpetuo o compuesto por movimientos circulares, que la Tierra tiene más de un movimiento. Particularmente para la demostración del movimiento de precesión de los equinoccios, se apoya en los registros de las observaciones astronómicas que se realizaron desde la época clásica, que incluyen observaciones de otros astrónomos como Timócaris de Alejandría, Menelao y Ptolomeo. Y el último postulado es que el mundo es finito y limitado por la esfera de las estrellas fijas, fuera de la cual no hay absolutamente nada, concepción que guarda una estrecha relación con lo propuesto por Aristóteles. Copérnico basa las justificaciones de varios de estos puntos en la perfección de la esfera y el círculo como figuras superiores dentro de la matemática tradicional. El mundo es esférico porque es la forma más perfecta de todas, porque es la más conveniente para comprender todas las cosas y conservarlas. Por analogía, los planetas son también esféricos, por lo tanto, deben tener el movimiento que más les conviene, el circular alrededor de un centro. Los movimientos celestes son entonces circulares, perfectos e infinitos. Aquí radica una de las diferencias de la ciencia copernicana respecto a la aristotélica. Si bien para ambos el movimiento circular es el movimiento natural de los cuerpos celestes, Copérnico asocia ese movimiento circular como virtud de su forma esférica, de su forma geométrica, mientras que para Aristóteles este movimiento es una propiedad de los cuerpos que expresa la forma sustancial de ellos. Copérnico también propuso otro orden de alineación de los planetas dado según la duración del periodo de giro de cada uno en torno al Sol, tomando como unidad de medida el año terrestre. Las esferas celestes se inscriben unas dentro de otras según el orden siguiente: la superior, que es la esfera inmóvil de las estrellas fijas, que contiene todas las demás cosas. Luego se encuentra la esfera de Saturno, seguida por la de Júpiter y luego la de Marte. Debajo de esta se halla la esfera en la que nosotros giramos, a la cual le sigue la esfera de Venus y finalmente la de Mercurio. La esfera lunar, por su parte, gira en torno al centro de la Tierra y es arrastrada con ella a la manera de un epiciclo. Además, se expone que la velocidad con la que se mueven los planetas no es uniforme, por lo tanto, los movimientos irregulares de los planetas se deben a que la Tierra se adelanta o atrasa con respecto a los demás. Ya para finalizar, quiero recordar brevemente algunos de los puntos más importantes de la ciencia de Copérnico. Este concibió un sol estático que sirve como referencia a los movimientos terrestres y a los planetarios que ocurren en torno a él. Incluso la Tierra gira alrededor de este, es decir, un sistema heliostático, y caracteriza al universo como un ente finito. En su trabajo destaca la teoría de los tres movimientos de la Tierra, que son consecuencia de la forma esférica de la misma y que proporciona un nuevo orden de alineación de los planetas. Además, trajo como consecuencia un cambio de la teoría de la gravedad, ya que antes el hecho de que el centro del universo fuera la Tierra implicaba que el centro de gravedad del universo era ella misma, lo que cambió con la teoría de Copérnico. Finalmente, él hizo hincapié en que los movimientos que observamos del Sol y los planetas son efectos ópticos, dados por los movimientos de la Tierra de traslación alrededor del Sol, de rotación sobre su propio eje y de precesión de los equinoccios. Cuando realmente lo que pasa es que los planetas se mueven con uniformidad en torno al Sol siguiendo un círculo perfecto o una esfera. Las consecuencias del trabajo de Copérnico son sin duda inconmensurables. En el plano científico es el punto de partida de la fundación de la ciencia moderna. Su trabajo en la cosmología y la astronomía fueron un punto de partida de la fundación de la física moderna. Tuvo una gran influencia en los trabajos posteriores de Descartes, Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton y de muchos otros científicos.